Una gota que cambió su vida, la mano de su hijo la perturba a la madre, nunca más igual. En una noche oscura y tormentosa, cuando los relámpagos iluminaban el cielo como si el mismo diablo estuviera furioso, Laura se encontraba sola en la sala. El viento aullaba y susurros casi inaudibles parecían deslizarse por las paredes. Todo comenzó con una simple gota de agua que cayó del grifo, pero no fue una gota cualquiera. Esa gota, como un presagio, desencadenó eventos que cambiarían su vida para siempre. Cuando su hijo, Miguelito, entró en la habitación, la expresión en su rostro era una mezcla de curiosidad y terror. Sus pequeños ojos brillaban con una inquietante luz. Sus dedos, húmedos y fríos, parecían tocar algo más que la piel de su madre. Una sensación helada recorrió la espalda de Laura. Miguelito, un niño de apenas 6 años, tenía una habilidad que sobrepasaba lo común. Su mano, aunque tan pequeña, poseía un poder extraño. En su inocencia, podía ver lo que otros no podían. Esa noche, cuando el rayo iluminó su figura, una sombra más oscura apareció detrás de él, como una sombra de otro mundo. ¿Qué era esa presencia? Laura sintió un nudo en la garganta y sus manos comenzaron a temblar. Estaba atrapada entre lo real y lo paranormal, entre lo que conocía y lo que no podía entender. ¿Era su mente jugando trucos o algo más aterrador acechaba en la oscuridad? La atmósfera se volvió densa, como una niebla espesa que ahogaba su aliento. El corazón le latía con fuerza, golpeando su pecho como un tambor de guerra, mientras cada instante se convertía en una eternidad. Mientras tanto, en la calle, un grupo de vecinos murmullaba en silencio, sintiendo el frío en el aire. Algo siniestro estaba en marcha. Nadie quería admitirlo, pero el ambiente lo decía todo. Los rostros estaban pálidos y fruncidos, llenos de miedo. Laura, sin poder respirar, miró a su hijo y se dio cuenta de que él no era el mismo. ¿Qué había despertado en él esa noche? Se preguntó si realmente estaba lista para saberse la madre del niño que podría traer el apocalipsis o el Salvador. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, no olvides darle un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Laura sintió el sudor frío recorrer su frente mientras se preguntaba si alguna vez podría volver a ser la misma. La duda la envolvía como una cadena pesada y la sumía en un mar de preguntas. Justo cuando pensaba que la situación no podría empeorar, sintió la mano de Miguelito apretando su pulgar con una fuerza inesperada. ¿Qué secretaría guardaba ese pequeño ser? En ese instante, un nuevo relámpago rasgó el cielo y, con él, un grito desgarrador se escuchó a lo lejos, haciendo eco en el silencio de la noche. Laura se estremeció y, al mirar a su hijo nuevamente, se dio cuenta de que la vida tal como la conocía jamás volvería. ¿Qué otras sorpresas le deparaba ese destino incierto? El aire en la habitación se tornó electrizante. Laura podía sentir cada latido de su corazón resonando en sus oídos, y esa angustia parecía crecer como una bola de nieve deslizándose cuesta abajo, cada vez más grande e incontrolable. La mano de Miguelito, aquella manita diminuta que en otro contexto le habría resultado adorable, ahora era un símbolo de algo más oscuro, algo que se movía en la penumbra. Mami, la voz de Miguelito rompió el silencio, un murmullo frágil que le erizó la piel. Mami, ¿por qué no puedes verlo? Laura entrecerró los ojos. ¿Qué se suponía que debía ver? Su instinto materno la llamaba a acercarse, pero el miedo le mantenía fija en el lugar. Fue entonces cuando la sombra detrás de Miguelito se movió,
alzando los brazos como si buscara atraerla hacia una trampa. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. «Miguelito. Tráeme la linterna», gritó, intentando infundirle un poco de sentido común a la situación. Pero, al mirarlo a los ojos, un destello inquietante apareció en su expresión. Al fin y al cabo, ¿quién era realmente su hijo en ese momento? Laura sintió una presión en su pecho, como si estuviera a punto de explotar. Abrió la puerta y corrió hacia la cocina. Mientras buscaba la linterna, los murmullos de los vecinos resonaban en su mente. Hombres y mujeres agrupados en la calle, con rostros asustados. ¿Qué sabían ellos? ¿Era solo paranoia colectiva o había algo verdadero en el ambiente? Cuando regresó a la sala, la luz blanca de las brillaba intensamente. Con el pulso acelerado, la iluminó hacia Miguelito, quien ahora parecía totalmente ajeno a la bruma oscura que lo rodeaba. Pero algo estaba diferente, la sombra había desaparecido. Con un nudo en la garganta, Laura se preguntó si de verdad estaba ocurriendo o si su mente le jugaba malas pasadas. «Mami, puedo verlo», Miguelito dijo, su tono grave hizo que un escalofrío recorriera a Laura. «¿Puedo ver lo que viene?» Laura frunció el ceño. «¿Qué viene?», preguntó, sin poder contener su curiosidad y miedo a la vez. «Muerte», susurró, y la palabra resonó como un eco en la atmósfera opresiva que los rodeaba. Los ojos de Miguelito brillaban, y permanecieron fijos en un punto indefinido detrás de su madre. Un nuevo grito se escuchó en la lejanía, esta vez acompañado por la certera caída de un cristal. El estruendo casi la hizo caer al suelo. Todo el barrio parecía estar en alerta, algo estaba muy mal. Con la linterna en una mano y la verdad escapándose como agua entre sus dedos, Laura sintió que una sombra más oscura que la previa se cernía sobre ella y su pequeño. «Miguelito, ven aquí», le ordenó, pero él permaneció inmóvil. Entonces, detuvieron el tiempo de manera inexplicable. Un susurro gélido fluyó del niño, envolviendo a Laura en un manto de terror. «No puedo, mami. Estoy llamado». Sin poder soportar la tensión, Laura dio un paso hacia adelante, un impulso irrefrenable. Pero al hacerlo, el mundo pareció tambalear, todo giraría en un instante y ella caería hacia un abismo desconocido. Fue cuando, justo en ese momento crítico, se acordó de una leyenda sobre pequeños custodios de secretos ancestrales cuya función era abrir portales hacia lo desconocido. El sudor le cubría el rostro. ¿Era posible que su niño fuera un puente entre dos mundos? ¿Acaso realmente había despertado algo que no debió ser tocado? Mientras se cuestionaba todo, una sombra surgió nuevamente. Esta vez, más intensa, más cerca y con un susurro penetrante: «Es hora». Laura se quedó paralizada, la linterna temblando en su mano, mientras su hijo daba un paso al frente, cruzando aquella línea entre lo real y lo absurdo, desdibujando la frontera que jamás pensó que existiera. «¿Qué significa esto, Miguelito?», preguntó Laura con un hilo de voz, sintiendo que el destino la acechaba, y la respuesta de su hijo, aunque ya lo había intuido, la partió en dos. «Que lo que venga, es nuestra decisión». Las palabras resonaron como un trueno, y el concepto de elección ya no parecía ser de su propiedad. ¿Qué ocurriría si decidían dejar entrar aquella oscuridad? Y fue en ese instante, justo en el umbral de la verdad y el horror, cuando Laura comprendió que el tiempo se había acabado. Lo que vino después, jamás podría haberse imaginado. Con el mundo afuera comenzando a tambalear en caos, una incógnita latente debería permanecer en esa realidad o atravesar el umbral hacia lo inexplorado, quedó flotando en el aire. El silencio se había apoderado de la habitación, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Laura sentía el aire pesado, casi opresivo. La mirada de Miguelito, esa mezcla de inocencia y sabiduría inquietante, la atravesaba mientras su corazón se debatía entre la razón y el miedo. «Nuestra decisión», se repetía internamente. ¿Qué decisión? ¿Qué estaba en juego realmente? No había tiempo para dilaciones.
Algo en su interior la impulsó a moverse. La sombra parecía estar esperando, cómodo en su penumbra, y Laura no quería que su hijo se convirtiera en el ancla de esa oscuridad. Sin pensarlo más, dio un paso hacia adelante, decidiendo enfrentar lo que se cernía sobre ellos. «Mami, está llegando», susurró Miguelito, sus ojos grandes y redondos reflejaban una mezcla indescriptible de temor y expectación. «¿Qué está llegando, mi amor?», preguntó Laura, casi ahogada por el terror. «Aquello que no debe ser visto», un escalofrío recorrió su espalda. La linterna temblaba en su mano, pero la necesidad de proteger a su niño superaba todo el pánico. A través del brillo tenuemente cálido, las sombras del salón comenzaban a moverse. Fue un movimiento sutil, pero suficiente para que el nudo en su estómago se intensificara. De repente, la puerta principal se estampó con fuerza, como si alguien la hubiese golpeado desde afuera. Miguelito se sobresaltó y se aferró a su madre. Laura sintió que sus armas se escurrieron entre sus dedos. ¿Quién está ahí? El silencio fue su única respuesta. Pero en su lugar, una voz resonó desde la oscuridad. Baja y gutural, parecía provenir de algún lugar profundo. «Es hora de decidir», Laura miró a su hijo, luego a la puerta. La presión aumentaba, y su instinto decía que no debía dejar que cruzara el umbral. Pero la voz lo indicaba. Algo estaba cerca, estaba llamándola. «¿Qué quieres?», gritó, casi en un acto reflejo. Esa pregunta fue el catalizador que dio vida a un torrente de imágenes aterradoras en su mente. Recuerdos de lo que había pasado en el barrio, de la gente que había desaparecido sin dejar rastro y murmullos sobre sombras aterciopeladas que se llevaban a quienes osaban mirar. Laura pensó en su madre, en las historias de su infancia. Las advertencias pasadas nunca parecieron tan relevantes como en ese instante. Historias que se contaban entre murmullos, sobre los que caían en la tentación de abrir puertas que habían sido selladas por una razón. «Miguelito, escúchame», le urgió, «no vamos a dejar que eso entre». Pero algo en su voz sonó poco convincente. Se dio cuenta de que su hijo no era simplemente un niño, era un portal, un vínculo entre lo que era real y aquello que acechaba en la oscuridad. «Oh, pero ya has dejado entrar a esa oscuridad, querida madre», musitó la sombra, su figura tomando forma. Laura pudo ver un contorno humano, un rostro que no era del todo familiar. La cara parecía conocerla, estar ligada a ella, pero había algo perverso en ello. «Miguelito, aléjate», ordenó, el temor apoderándose de su voz, sin embargo, él no se movió. «No puedo, mami. La puerta ya está abierta». La experiencia se volvió casi surrealista, como si estuviera viendo desde fuera. ¿Qué puerta? Era la misma desesperación. La realidad comenzaba a desvanecerse, y la única constante era su amor por el niño que tenía enfrente. «¿Por qué?», inquirió, buscando respuestas. «¿Por qué tú?». «Porque cada elección tiene un costo, y esta es la nuestra». La voz de la sombra se convirtió en un eco resonante que retumbó en las paredes, llenándolas de angustia. Laura se encontró en una encrucijada. Debería decidir, absorbida por el miedo o luchar por el alma de su hijo. En la lucha entre proteger a Miguelito y el deseo de huir, la realidad se volvió borrosa. Todo lo que había conocido, su mundo, su vida estaba a punto de cambiar. La angustia le oprimió el pecho y un nuevo grito consolidó la inminente oscuridad. El caos azotaba el vecindario afuera, pero ese caos era nada comparado a lo que estaba a punto de suceder en su hogar. «¿Qué harás, Laura?», repitió la sombra, y en ese momento, sintió que el aliento se le cortaba. Mientras las sombras se llenaban con un aire de fatalidad, Laura se preguntó, ¿qué pasaría si lo que dos estaba a punto de decidir alterara su vida para siempre? La luz de la linterna parpadeó y la sombra se acercaba y, aquella noche, el destino de Laura y su hijo pendía de un hilo. La puerta estaba abierta, pero lo que había al otro lado era un mundo de esperanza o la perdición.
El aire se volvió más denso, como si la oscuridad misma hubiera decidido presionar contra la piel de Laura. La sombra tomó forma, una figura que parecía casi humana, pero la frialdad a su alrededor la convirtió en algo grotesco. Largos dedos que parecían maleables se estiraron hacia ellos, llenos de un deseo voraz. Miguelito Laura sintió un nudo en la garganta, su voz se quebró. Por favor, quédate cerca de mí. Pero su hijo mantenía su mirada fija en la figura, casi hipnotizado, atrapado en un trance que ni ella podía entender. Lo que está dentro de mí, murmuró Miguelito, sin dejar de mirar a la sombra. Su voz era calma, casi distante. La puerta no solo se abre para los seres ajenos, mami. También para lo que hay en nosotros. Esas palabras sonaron como un eco de advertencia en la mente de Laura. Las historias de su madre venían a la superficie, las advertencias suaves pero firmes, acerca de la dualidad en cada ser humano, de los demonios que acechan en las sombras del alma. Laura sintió que su pecho ardía. Este era el momento en que todo lo que había aprendido en su vida cobraba forma. La linterna parpadeó de nuevo, y su luz vacilante comenzó a crear un juego de sombras en las paredes. Laura se dio cuenta de que el entorno también había cambiado, las paredes se estaban distorsionando, como si cada rincón de la casa estuviera absorbiendo la intensidad del miedo. Lucha, susurró su corazón, mientras la figura se acercaba más, su presencia se sentía como un imán, atrayendo la oscuridad que tanto temía. No, gritó Laura, alargó su brazo y apuntó la linterna hacia la sombra. La luz pareció hacerle daño a la figura, que se detuvo un instante, pero luego la risa resonó, como un eco lejano que llevaba en sí el agravio de 1000 almas perdidas. ¿De verdad crees que una simple luz puede detenerme? Aterrorizada, Laura absorbió esa burla. Los recuerdos de la desaparecida comunidad se agolpaban en su mente. La desaparición de esos que habían elegido ignorar las advertencias, el destino que les había sido sellado. Era un ciclo que debía romperse. Pero, ¿cómo podía hacerlo, si parecía que su propio hijo era parte del mismo eterno retorno? Miguelito exhaló con fuerza, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Mami, no. No te vayas a dejar llevar. Su voz quebró el hechizo, y el niño se lanzó hacia ella, haciendo su mano con una firmeza sorprendente para un niño pequeño. Debemos decidir juntos. La sombra chilló, como si un rayo la hubiera alcanzado. No puedes protegerlo, Laura, ya es tarde. Las palabras resonaron en su mente, llenas de desesperanza. Pero en su corazón, un nuevo fuego se encendió. No dejaría que esa criatura hiciera lo que quisiera con Miguelito. Nosotros somos más fuertes, dijo Laura, sintiendo una oleada de valor recorrer su cuerpo. Alzó la linterna y, en un acto de valentía desesperada, decidió encender un pequeño ritual que recordaba. Invocando las historias de sus ancestros, de las batallas libradas con luz y amor. Con cada palabra que salió de su boca, la linterna empezó a brillar con más intensidad, la figura se retorció, como si la luz la crispara, su risa volvió a convertirse en un grito agudo, pero Laura no podía ceder. Agarró la mano de su hijo con más fuerza, reflejando el amor que sentía por él. No hay oscuridad que pueda arrebatarnos, gritó, el eco de su voz resonando en toda la habitación, empujando fuera las sombras. La figura se abalanzó, pero el brillo era ahora un resplandor deslumbrante, llenando la sala con un calor que solo el amor podía traer. La conexión que había formado con Miguelito hacía que esa luz se hiciera más poderosa, más real, y en un instante, la sombra se hizo cenizas, dejando tras de sí un eco que se desvanecía lentamente. La habitación se calmó, el aire pesado de temor comenzaba a disiparse. Miguelito miró a su madre, inocencia y comprensión brillaban en sus ojos. ¿Está bien, mami? Laura sabía que enfrentar la oscuridad había sido solo el comienzo. Había una verdad que apenas comenzaban a entender. Algo que había estado oculto no solo en su hogar, sino también en sus corazones.
Estás a salvo, contestó, aunque sabía que aún no estaban a salvo del todo. Algo más se cernía en el horizonte, y lo presentía. Mientras la calma regresaba, un susurro helado cruzó por la habitación. Esto no ha terminado. Laura, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué más les esperaba en su lucha contra la oscuridad? La noche aún no había terminado, y el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Capítulo siguiente, el silencio, aunque reconfortante, se tornó en una sombra de incertidumbre. Laura observaba a Miguelito, quien todavía se aferraba a su mano, como si ese simple gesto pudiera protegerlo de lo que había sido y de lo que vendría. La respiración de la mujer se aceleró al recordar las palabras de la sombra, resonando en su mente: esto no ha terminado. ¿Qué fue eso?, preguntó Miguelito, sus ojos grandes y temerosos buscando respuesta. Laura sintió que el nudo en su garganta volvía a apretar. No lo sé, querido, dijo en un susurro, tratando de infundir calma en su voz, aunque su corazón latía con fuerza. La oscuridad parecía filtrarse a través de las grietas de la casa. El ambiente había cambiado, ya no era un edificio familiar, sino un laberinto donde cada sombra tenía el potencial de cobrar vida. Laura, luchando contra el miedo, tomó una decisión. Debemos salir de aquí, dijo, y se dirigió hacia la puerta. Pero cuando puso la mano en el picaporte, una presión helada la detuvo en seco. Las luces comenzaron a parpadear, lanzando sombras danzantes por las paredes. Mami, mira. Miguelito le señaló. Una sombra extraña, diferente a la que habían enfrentado, se arrastraba por el suelo, creciendo y deformándose con cada segundo. Era un ente más oscuro, más malevolente, como si la propia esencia del miedo se hubiera materializado. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Corramos», gritó, pero antes de que pudieran moverse, la sombra se alzó, transformándose en una figura imponente, con ojos que brillaban como brasas. «No pueden escapar de mí», resonó una voz profunda, cargada de eco, una voz que parecía venir de todas partes. Laura apretó la mano de su hijo, y su mente buscó a tientas la fuerza de su ritual anterior. Sin embargo, no había tiempo. La figura se abalanzó sobre ellos. Siempre he estado aquí en los rincones oscuros de sus mentes, en sus más profundos secretos. Miguelito. Laura sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Recuerda lo que te enseñé sobre la luz. Debemos luchar. Pero, ¿cómo luchar contra algo tan imponente, tan aterrador? Miguelito levantó su mirada hacia su madre, sus ojos chispeantes de una determinación inquebrantable. No tengo miedo, mami. Somos más fuertes juntos. Y, de repente, algo sucedió. La conexión entre ellos se intensificó. Sintiéndose como si una corriente de luz comenzara a fluir entre sus manos, uniendo sus almas. Con la luz de nuestro amor, gritó Miguelito, su voz resonando con fuerza. Estaba dando algo de esperanza en medio de la oscuridad, y Laura sintió que una chispa se encendía en su interior. Con renovados impulsos, ambos comenzaron a recitar palabras que Laura apenas recordaba. Frases de amor, de luz, de unión, uniendo sus voces como si fueran un solo canto. La sombra se grotestó, convulsionándose con cada palabra, gritando con un sonido desgarrador que hacía eco en la casa, pero no todo estaba claro. Las paredes comenzaron a vibrar, y un frío intenso envolvió la habitación, casi como si el mismo espacio quisiera defender al ente oscuro. ¿Realmente podrían vencer esta nueva forma de mal? La figura se abalanzó una vez más, y Laura, sintiendo que el tiempo se acababa, enfocó su energía hacia Miguelito. «Confía en mí, y no tengas miedo», le dijo, mientras el pequeño asentía, listo para enfrentar lo que fuera que viniera. Sin embargo, cuando la luz finalmente brilló con su máximo esplendor, el suelo se abrió bajo ellos, y en lugar de caer, fueron expulsados hacia una dimensión desconocida, junto a la voz amenazante que decía: «Esto es solo el comienzo». Una imagen aterradora surcó la mente de Laura mientras caían.
Un sinfín de puertas comenzaba a abrirse a su alrededor, cada una prometiendo un desafío aún mayor que el anterior. «Mami, ¿a dónde vamos?», preguntó Miguelito entre sollozos, mientras casi flotaban en ese abismo. «No lo sé», respondió Laura, mientras una nueva ola de terror la embargaba, «pero juntos, podemos enfrentarlo y así, atrapados en una vorágine de incertidumbre». Se adentraron en la oscuridad, donde nuevas verdades y secretos aterradores podían revelar más que simples monstruos. La lucha apenas comenzaba, y la sombra del pasado todavía acechaba. ¿Sobrevivirían a lo que encontraran en lo profundo del laberinto? Capítulo siguiente, la caída se sintió interminable. Momento tras momento, Laura y Miguelito se perdieron en una espiral de luces y sombras, mientras las puertas se cerraban a su alrededor, dejando atrás el mundo que conocían. Era como si cada emoción y cada recuerdo se desangraran en el vacío. Finalmente, con un golpe seco, aterrizaron en una superficie fría y dura. Se levantaron con un suspiro entrecortado y miraron a su alrededor, donde un nuevo escenario se desplegaba ante ellos. Una vasta llanura oscura se extendía, salpicada de neón y figuras vagas que parecían vibrar con vida propia. Eran ecos de algo que una vez conocieron, pero distorsionados. «Mami, estoy asustado», susurró Miguelito, sus ojos buscando refugio en el calor de su madre. Laura lo abrazó con fuerza, luchando por calmar su propio miedo. «No te preocupes, mi vida. Estamos juntos», le aseguró, aunque una oleada de duda invadía su corazón. No había un camino claro, y aún no sabía si la luz del amor que habían invocado seguiría protegiéndolos en ese lugar extraño. Un crujido resonó a sus espaldas y ambas miradas se volvieron hacia la fuente del sonido. Unas sombras atravesaron la llanura, deslizándose entre ellos como serpientes. Una de ellas era familiar, como un eco de su pesadilla anterior. Pero esta vez, la sombra parecía tomar una forma más humana. Aquellos ojos ardientes que los habían amenazado brillaron a la distancia, como dos faros de advertencia. «Bienvenidos a su perdición», resonó una risa macabra que llenó el aire, provocando un estremecimiento que recorría hasta los huesos. «Han cruzado el umbral de la verdad, donde sus mayores temores y deseos se encontrarán». Laura sintió que la adrenalina corría por sus venas. «No estamos aquí para quedarnos», gritó, mientras se mantenía firme junto a Miguelito. «No nos doblegarás». La sombra avanzó, distorsionándose y adoptando la apariencia de personas que Laura amaba y había perdido, su madre, su abuela, amigos que ya no estaban. Cada figura la miraba con ojos tristes, pero llenos de reproche. «¿Por qué no te quedaste con nosotros?», preguntaron en un murmullo colectivo que resonó en su mente. «Miguelito, no son solo ilusiones». Laura gritó, sintiendo que su corazón se desgarraba. Sabía que ese lugar buscaba destruirlos, jugar con sus emociones como un gato juega con un ratón. «Mamá». Miguelito la interrumpió, señalando hacia el horizonte. Una figura se acercaba, una mujer rodeada de luz difusa, con una tristeza profunda en su mirada. Laura la reconoció de inmediato. Era su abuela. «Abuela», murmuró, asombrada y confundida. La figura le sonrió, pero sus ojos estaban llenos de desesperación. «No entres en su juego, Laura. Este lugar quiere devorar tu corazón y tu mente. Recuerda la verdadera luz». Laura se sintió desesperada, atrapada entre sus recuerdos y su presente. «¿Qué debo hacer?», preguntó, pero la figura comenzó a desvanecerse. «Confía en el amor», recuerdas, fue lo último que alcanzó a escuchar. Un temblor recorrió el suelo mientras la forma oscura se reía, intensificando su juego. «No puedes escapar de lo que eres, Laura. Todo lo que has ocultado está aquí, esperando por ti». La madre aferró con fuerza la mano de Miguelito y su corazón palpitó al unísono. «No tengo miedo. Estoy lista», dijo, mientras recordaba la luz que habían invocado. «Haremos que la luz brille aún más fuerte».
Las llamas de su amor comenzaron a arder nuevamente. Miguelito, con su pequeña voz, se unió a su madre, creando una sinfonía luminosa que resonaba en el aire. Pero antes de que pudieran dar lo siguiente paso, la sombra estalló en una risa estrepitosa. Lo que está por venir no lo podrán ni imaginar. Nunca habrá una salida sin enfrentar la verdad. Laura cerró los ojos por un instante, sintiendo como el miedo trataba de apoderarse de ella nuevamente. Pero en su corazón, sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. ¿Estaría dispuesta a enfrentar lo inenarrable y arriesgarlo todo por la luz que aún brillaba dentro de ella? ¿Podrían realmente desafiar lo que les aguardaba en lo más profundo de la oscuridad? Mientras la sombra se acercaba, se preguntó si la respuesta estaba realmente en sus manos, o si sería otro sueño roto al amanecer. La luz ardiente que Laura había comenzado a invocar se extendió, comenzando a alejar las sombras que se abalanzaban sobre ellos. Pero era una lucha frágil, por cada destello de brillo, las sombras retrocedían, pero regresaban rápidamente, como olas chocando contra las rocas. ¿Qué está pasando? No puedo más, mami, gritó Miguelito. Su voz, llena de terror, hizo que Laura se estremeciera. Confía en mí, le respondió, aunque su propia fe se tambaleaba. ¿Realmente podrían luchar contra esas criaturas que representaban sus miedos más profundos? La sombra que se burlaba cada vez más cerca se retorcía y cambiaba de forma, mostrando momentos de su vida que había dejado atrás. La risa de su madre en la cocina, el abrazo cálido de su abuela, incluso imágenes de Miguelito, cuando era solo un bebé, dormido en su cuna. Cada visión era un puñal que la empujaba hacia el abismo de la desesperación. Escucha, Laura, resonó de nuevo la voz espectral, ahora más apremiante. Solo tienes que dejarte llevar. Esta es tu oportunidad para reunirte con ellos. Las sombras ofrecían consuelo en forma de promesas, tentaciones seductoras que amenazaban con atraparla. Pero en el fondo de su corazón, Laura sabía que ese no era el camino. No podía traicionar a su hijo. Nunca dejaré que eso suceda, gritó, su determinación brotando de una chispa interior. Justo entonces, el suelo comenzó a vibrar de nuevo y sintió como la luz a su alrededor se intensificaba. Miguelito, toma mi mano, dijo, extendiendo su brazo hacia él. Juntos, podemos hacerlo. Nunca te dejaré. El pequeño chico miró a su madre, sus ojos llenos de fe y amor. Sin pensarlo, corrió hacia ella y entrelazó su mano con la suya. La fuerza de su conexión encendió un resplandor abrumador que iluminó el paisaje sombrío. Con cada latido de sus corazones, culpas, miedos y tristezas parecían disiparse, como si las sombras retrocedieran ante esa imagen de amor puro. No, gritó la sombra con furia, su forma distorsionándose en una rabia incontrolable. No se irán tan fácilmente. Es hora de que confrontemos la verdad que tanto tememos, afirmó Laura, apretando la mano de su hijo con más fuerza. Miguelito asintió, sintiendo la energía brillar entre ellos, como una pequeña estrella en la inmensidad. De repente, Laura recordó las palabras de su abuela, recuerda la verdadera luz. Tomando una respiración profunda, alzó su otra mano en un gesto decidido. A la luz no se le puede atrapar. Nosotros no somos tus prisioneros. Un torrente de luz se proyectó hacia el horizonte oscuro, creando un destello brillante que cortó la negrura. Las sombras chillaron, arremolinándose como ráfagas de viento en una tormenta. Con cada pulsación de amor y esperanza, el miedo era despojado de su poder. Pero mientras sentían que la batalla se tornaba a su favor, un eco resonaba en su mente, no hay salida sin enfrentar la verdad. De pronto, la llanura empezó a desdibujarse. Las imágenes de sus seres queridos se tornaron borrosas y comenzaron a desvanecerse lentamente, pero no dejaban de susurrar, no olvides, Laura. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué quieren decir? Su voz se elevó, pero su pregunta quedó atrapada en la distancia.
El caos giró a su alrededor, y la luz comenzó a hacerse más tenue, como un faro apagándose lentamente. ¿Mamá? Miguelito miró hacia su madre, perplejo. ¿A dónde vamos? Laura sintió una punzada de angustia. La lucha no había terminado, simplemente se había transformado. No lo sé, cariño, pero enfrentaremos lo que venga. Entonces, en lo más profundo de su ser, comprendió que el verdadero desafío no era solo enfrentar la oscuridad externa, sino la oscuridad que acechaba dentro de ellos. Con cada paso que daban hacia adelante, un eco comenzó a resuena. ¿Estás lista para descubrir los secretos que guardas en tu interior, Laura? El camino a seguir se desdibujó entre luces y sombras, pero nada podía prepararlos para lo que encontrarían y las decisiones que debían tomar. ¿Qué revelaciones desgarradoras surgirían de sus propias verdades? ¿Olvidadas? Mientras intentaban avanzar, la sombra se retiró un poco, dejando un rastro de misterio tras de sí, una amenaza aún latente. Recuerden, la verdad puede ser la más aterradora de las sombras. La inquietud creció en Laura mientras los ecos de la voz oscura reverberaban en su mente. ¿Serían verdaderamente capaces de enfrentar su pesadilla, la realidad más profunda de lo que habían escondido? Cuando la llanura empezaba a distorsionarse aún más, Laura y Miguelito se sintieron en la punta de un nuevo abismo. Y en ese momento crucial, comprendieron que a veces, la verdad duele más que cualquier sombra. El espacio a su alrededor se transformó en un vórtice de colores, como si un lienzo se estuviera pintando con emociones crudas. Laura y Miguelito se sintieron atrapados en un torbellino que amenazaba con desarticular su existencia. Las voces susurrantes crecieron en fuerza y matiz, palabras perdidas en el tiempo, ecos de decisiones que ella había evitado enfrentar. ¿Qué escondo que me persigue con tal furia?, reflexionó con miedo y curiosidad. El suelo bajo sus pies, antes firme, ahora se tambaleaba. Se sentía como si estuviera caminando sobre hielo fino, a punto de quebrarse. Con cada paso, la sombra que antes los rodeaba se tornaba más nítida, revelando fragmentos de su vida que había tratado de olvidar. Laura se encontró de pie frente a su reflejo, no en un espejo, sino en una especie de cristal oscuro que se formó ante ella. Había lágrimas en sus ojos, pero había más, un océano de resentimientos y arrepentimientos. Aquí estaban su angustia, su culpa. Esto es lo que he guardado dentro, pensó, mientras su corazón latía al ritmo de un tambor distante, casi tribal. Mami, la voz de Miguelito la trajo de vuelta, haciendo que el cristal se desvaneciera. ¿Por qué no me cuentas la verdad? Sus ojos, tan inocentes como el cielo despejado, tenían un brillo de preocupación, y esa mirada la atravesó como un rayo. «¿Qué verdad?», murmuró ella, sintiendo como el peso de sus propias palabras la aplastaba. ¿Quién soy realmente sin todos estos miedos y sin el dolor que me pesa? Las sombras empezaron a distorsionarse, tomando nuevas formas, susurros encantadores que prometían alivio. «Recuerda tu decisión», resonó la voz, enseñándole fragmentos de su vida en colores vívidos. Momentos de traición, de soledad y de deposición de sueños que había temido enfrentar. Todo se sentía tan real. El vínculo con su hijo brilló a su alrededor, un escudo contra la oscuridad, pero ¿sería suficiente? Miguelito apretó con fuerza la mano de su madre, intentando transmitirle fuerza, como si, a su corta edad, supiera que estaban al borde de un precipicio de descubrimientos. Laura, aún tienes tiempo. Una última oportunidad para unirte a ellos. No estás sola, dijo la sombra con dulzura engañosa. Pero Laura cerró los ojos, recordando las risas que había compartido con su familia y la luz en los ojos de Miguelito. No podía dejarlos atrás. No podía rendirse. Voy a enfrentarlos. No huiré más, prometió, infundiendo su voz con una valentía renovada. La luz comenzó a brillar de nuevo, pulsando intensamente, y las sombras retrocedieron un momento, titubeando ante el crecimiento de su poder interno. Pero en el fondo,
Sintió que la sombra no había sido vencida, solo se había retirado un poco, esperando la oportunidad de reemergir. El mar de colores comenzó a agitarse nuevamente, creando una marea oscura que arrastraba todo a su paso. Laura, es hora de elegir. La sombra que tú temes está dentro de ti, la voz sonó ahora como un eco, frío y convincente. ¿Estás lista para enfrentar la verdad, su historia, la que recuerda el dolor que evitaste? Mientras las corrientes de oscuridad se desbordaban, atrayendo todo hacia su centro, Laura sintió que el calor de su hijo en su mano era su ancla. Juntos, siempre juntos, repitió, aferrándose firmemente a su promesa. Luego, un destello, una visión breve pero impactante pasó por su mente, una escena de su infancia, su madre dándole un abrazo y murmurándole al oído un secreto que nunca había comprendido completamente. Esa imagen se borró, como si la sombra estuviera borrando recuerdos. No puedo perder esto, se gritó a sí misma, comprendiéndolo todo, pero el remolino oscuro palpitaba con fuerza, exigiendo que se libere de su carga emocional. A través de un grito sordo, un rayo de horror surcó su mente, ¿y si no era el pasado lo que más temía, sino lo que había hecho en el presente? Con el corazón latiendo con fuerza, Laura se sintió empujada, llevándola a una bifurcación tenebrosa entre sus emociones reprimidas y la radiación pura del amor maternal. Ella sabía que esta confrontación no solo sería con la sombra, sino con la verdad de su propia vida. El vacío se adueñó de ella, y, en un instante de revelación, comprendió que la luz que necesitaba había estado siempre ahí, no en el recuerdo, sino en el amor que compartía con su hijo. Justo cuando sus fuerzas parecían desvanecerse y la oscuridad estaba a punto de tragarlas, escuchó la voz materna resonando otra vez, Laura, solo hay un camino hacia la paz. En ese instante, un nuevo terror la sacudió. ¿Estás lista para perderlo todo para encontrar lo que realmente eres? Mientras el universo se contraía a su alrededor, Laura tuvo que decidir. ¿Sería la luz suficiente para atravesar la sombra más profunda? ¿Podría afrontar sus propios demonios sin dejar que su hijo se quedara atrás? El destino de ambos pendía de un hilo, y en el fondo de su corazón, Laura supo que el mayor desafío aún estaba por venir. El silencio se tornó ensordecedor al instante en que Laura supo que su elección estaba en el aire. El torbellino de sombras retumbaba como un tambor, invitándola a sucumbir nuevamente a la oscuridad. Se sintió arrastrada hacia un abismo que prometía liberar todos sus secretos más oscuros, pero en su corazón, la fuerza de Miguelito brillaba como un faro en la tormenta. No, no puedo perder esto, gritó, aferrándose a la mano de su hijo con una fuerza casi desesperada. La mirada de Miguelito se tornó en un reflejo de su miedo, pero también del amor que había cultivado en ella. El eco de la voz fantasmal resonaba, jugando con sus ansiedades olvidadas. Pero ahora, cada palabra parecía un puñal, y cada destello de la sombra una herida en el alma. ¿Y si a mi madre le hicieron esto alguna vez? ¿A quién se lo hizo? ¿Que si el pasado la creó como a mí? Pensó, deseando encontrar respuestas. La sombra giró a su alrededor, acercándose como un depredador que acecha a su presa. De repente, nuevas visiones comenzaron a invadir su mente, lugares que había evitado, rostros que se desdibujaban, y escenas de su vida que parecían eclipse tras eclipse. Se vio a sí misma en una casa vieja, llena de risas, de amor, pero también de lágrimas y gritos. Luego, la imagen de su madre la atravesó, un rostro en pena, cargando sus propios secretos. ¿Es esto lo que me espera?, reflexionó. Mami, tienes que luchar, la voz de Miguelito la sacó de su trance. Con esa afirmación simple, pero tan cargada, Laura sintió un nuevo impulso de lucha. Recordó al hombre que había amado y perdido, la pérdida que había dejado una huella tan profunda. Pero, en lugar de dejarse consumir por los recuerdos oscuros, decidió transformarlos. Si ellos no pueden cargar con el peso de sus elecciones, yo tampoco lo haré, susurró. No dejaré que la sombra me defina. Miguelito, este es nuestro momento.
La luz se encendió con un brillo más intenso, envolviéndolos. Mientras la sombra retrocedía, algo empezó a abrirse bajo sus pies. Era como si el suelo se evaporara, revelando la verdad bajo el dolor enterrado. Vamos, Miguelito. Debemos saltar. La voz de su madre resonó en su pecho como un tambor marcando el compás del destino. Con un impulso casi sobrenatural, se lanzaron al vacío, el aire frío envolviéndolos mientras caían. Confía en mí, dijo Laura, sin mirar atrás. Era un acto de fe, un momento crucial que podría cambiar todo. En su descenso, el bullicio de risas y ecos de su niño resonaban en el vacío como un canto primitivo. De pronto, aterrizaron con un golpe suave, como si no hubiese caído el mundo, sino que se hubiesen elegido uno nuevo. Allí, en un lugar desbordante de luz, se encontraron ante un objeto brillante en el centro, una esfera iridiscente, pulsando como un corazón. ¿Qué es eso, mami?, preguntó Miguelito, sus ojos fijos en la esfera fascinante, que de inmediato llenó el aire de vibraciones cálidas. Laura no sabía la respuesta, pero sintió que cada latido de su corazón se sincronizaba con aquel brillo deslumbrante. Miguelito, su voz tembló. Esto puede ser la clave para entenderlo todo. El principio y el final de tu historia, y la mía. Antes de que pudiera acercarse, sombras familiares empezaron a surgir alrededor de la esfera, formando un círculo envolvente. Reflexiones de personas, de momentos que había tenido y querido olvidar. Entre ellos, reconoció a su madre, con lágrimas en los ojos, extendiendo una mano. No, gritó. No quiero revivir esto. Quiero seguir adelante. Y nosotros también, clamaron los ecos, sus voces entrelazándose como un cántico. Laura sintió el peso de la elección grosera aplastarla. ¿Debo elegir entre el dolor conocido y un futuro incierto? Mientras miraba los rostros amorosos y dolorosos, supo que había llegado el momento de una verdad aún más profunda. La esfera comenzó a brillar más, como si entendiera su dilema. El aire vibraba con una energía oscura, prometiendo respuestas pero también revelando riesgos. Laura vio la luz y la sombra fusionándose, como dos mitades de una misma moneda. ¿Estoy lista para tomar lo que se me ofrece? ¿Estoy lista para perderlo todo por el camino correcto? Y justo cuando pensó en avanzar, la esfera estalló en un despliegue de color y brillo, creando un destello que envolvió a Laura y Miguelito. Con la luz consumiéndolos, sintió en su interior que el verdadero desafío estaba por comenzar, trascendiendo lo que había sido y abrazando lo que podría ser. Aguanta, Miguelito. Aguanta. Pero las vibraciones de la esfera no eran las únicas que resonaban. Un ominoso susurro retumbó detrás de ellos. Nadie puede decidir por ti, Laura. La sombra siempre regresa. La pregunta que la intoxicaba fue, ¿era ella misma la sombra que había arrastrado a su hijo? En ese instante de revelación, estaba claro que a medida que se adentraba más en la luz, la sombra nunca quedaría atrás. La historia apenas comenzaba, e incluso Laura no estaba lista para lo que vendría. La luz estalló en una lluvia de colores, envolviendo a Laura y a Miguelito en un abrazo brillante. En ese instante, todo se detuvo, las sombras que se arrastraban, los ecos de sus propios miedos, incluso el tiempo parecía haberse congelado. Cuando finalmente la luz se disipó, se encontraron en un lugar que nunca habían visto, lleno de campos interminables y un cielo radiante, como si estuvieran dentro de un sueño compartido. ¿Dónde estamos, mami?, preguntó Miguelito, su voz un susurro entre la inmensidad que les rodeaba. Laura no lo sabía, pero sentía una paz que había estado ausente durante tanto tiempo. Era un espacio de sanación, un lugar donde sus corazones podían latir sin peso. Mientras caminaban, la esfera brillaba en el centro de ese paisaje, como un faro que prometía revelaciones. Es increíble, murmuró Laura, acercándose al objeto. Podía sentir una conexión entre la esfera y ella, un vínculo que las unía.
De repente, rostros familiares comenzaron a emerger de la luz de la esfera, y Laura sintió que su corazón se apretaba. Allí estaba su madre, su abuela, caras del pasado que parecían sonreírle, pero también mostraban tristeza. ¿Por qué están aquí? Su voz tembló, enfrentando el abismo de emociones que había tratado de ocultar. ¿No debería estar en paz? Laura, dijo la voz de su madre, suave pero firme. El pasado es parte de ti, no puede ser borrado. Abrazar la verdad te liberará. Las palabras resonaron en ella como un eco en la tormenta. En ese momento, tuvo que decidir si permitiría que la luz la guiara o si se dejaría llevar por la sombra de sus dudas y temores. Recordó lo que había enfrentado, aquella oscura sombra que había querido consumir a su hijo, el miedo incontrolable que vivía en su pecho. Mami Miguelito le dio la mano. No tengas miedo. Estoy aquí contigo. Laura se agachó y lo miró a los ojos. Tienes razón, hijo. No puedo dejar que el miedo me controle. Se volvió hacia la esfera, inspirando profundamente. Estoy lista. Estoy lista para enfrentar la verdad. La esfera comenzó a brillar más intensamente, y una oleada de energía los envolvió, llevando sus almas a un espacio donde el tiempo y el dolor fusionaban. Recuerdos, no solo de ella, sino también de Miguelito, empezaron a fluir: la risa del niño en su primer cumpleaños, el abrazo de su madre cuando le había contado su primer secreto, el dolor de perder a aquellos que tanto amaba. Todo estaba entrelazado, cada experiencia, cada momento, su historia y sus heridas. Con cada recuerdo que surgía, las sombras comenzaron a disolverse. Laura sintió como su pecho se liberaba de una carga pesada. Estoy aquí, y no tengo que tener miedo, se repetía en voz alta. No lo haré. La figura que una vez fue la sombra de su pasado, esa que había acosado su vida, empezó a desvanecerse, llevándose consigo el dolor que había causado. Cada lágrima que cayó se transformó en una chispa de luz que alimentaba su nueva energía. Mami, lo hicimos, dijo Miguelito, su voz llena de alegría y sorpresa. Lo logramos. Él ahora brillaba con una luz propia, una pureza que reflejaba el amor que compartían. Laura se puso de pie, sintiendo finalmente que tenía el control. Sí, mi amor. Lo logramos juntos. Miró hacia la esfera una vez más, y las figuras familiares comenzaron a desvanecerse, pero esta vez, sus miradas eran diferentes. No te olvides de nosotros, susurraron. Siempre estamos contigo. Con una nueva determinación en su corazón, Laura tomó la mano de Miguelito firmemente. Nunca olvidaré, y siempre llevaré el amor de todos en mi corazón, prometió. Y con esa promesa, corrieron hacia la luz que emanaba de la esfera, juntos, unidos en la verdad y la libertad. Salieron de aquel extraño lugar, regresaron a su hogar, pero con una percepción renovada. El caos del barrio ya no parecía tan aterrador, y la nube oscura que había pesado sobre ellos había desaparecido. Cuando cruzaron la puerta de su casa, sintieron el calor del hogar. Era un nuevo comienzo, el miedo no había desaparecido por completo, pero ahora sabía que podía enfrentarlo, que juntos serían una fuerza imparable. Te amo, Miguelito dijo mientras lo abrazaba con fuerza. Gracias por ser mi luz. A partir de ese día, Laura y Miguelito construirían su vida con amor, sin dejar que el miedo dictara sus decisiones. Sabían que el mundo era un lugar lleno de sombras, pero también de luz, y esa luz era su fuerza. Finalmente, mientras el sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de colores cálidos, Laura entendió con claridad que lo que se habían llevado esos días de oscuridad no era su privacidad, su paz, sino la angustia acumulada de secretos antiguos. Y al dejarlo ir, fueron libres de nuevo. Porque al final, los verdaderos guardianes no son las sombras, sino la luz que brilla en nuestros corazones, y el amor que compartimos con quienes elegimos mantener cerca, y solo así, con la luz resplandeciente en sus corazones,
Supieron que lo que había comenzado como un oscuro presagio, terminó convirtiéndose en el inicio de una vida nueva, llena de promesas y sin miedo a lo desconocido. Y atención, si quieres seguir viviendo historias increíbles como esta, necesitas suscribirte ahora al canal. No esperes ni un segundo más para compartirlo con tus amigos. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo contenido exclusivo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este final, me encanta saber tu opinión.